Hoy les voy a hablar acerca de las 3 mentiras de la transformación digital y cómo escapar de ellas. Vamos a hablar acerca de el mito de que toma mucho tiempo, el mito de que requiere siempre de expertos y el mito de que es muy costoso. Así que vamos por ello. Primero les quiero contar un poco de contexto. Con Hannah, cuando mi socia, cuando estábamos en medio de la pandemia, o sea, más bien en medio de la pandemia, habíamos decidido emprender y lanzar nuestra empresa de diseño de servicios y tecnología y todo, y de pronto estalla la pandemia. Y qué más interesante, ¿no es cierto?, que tomar la decisión de emprender en ese momento. Y la verdad es que decidimos hacerlo igual, o sea, no echarnos para atrás. Em, entonces el punto que ocurrió ahí fue como, bueno, teníamos, por ejemplo, un cliente en particular que nos había pedido que le hiciéramos una transformación digital em, justo previo a la pandemia. Y teníamos el proyecto listo, ya estábamos a punto de empezar. Está en la pandemia, empieza el tema de que la gente ya no podía ir al trabajo y todo, y nos dice, bueno, ¿cómo lo hacemos? Yo creo que es difícil que podamos hacer un proyecto de transformación digital si, en el fondo, con los costos que eso va a significar, las inversiones que va a significar, la gestión del cambio, las personas. Así que yo creo que vamos a tener que suspenderlo hasta que se acabe la pandemia. Y nosotros, en nuestro foro interno, sabiendo que eso iba a ser bien difícil que pasara, que fuera luego el tiempo en que eso pasara, decidimos darle un poco un cambio de foco y decirle, bueno, pero ¿por qué no? ¿No debería ser lo contrario? ¿No debería ser justamente la transformación digital la demostración de que se puede trabajar en cualquier condición? Em, y bueno, ahí recordaba un poco el caso de Amazon, ¿no es cierto? Que Jeff Bezos es muy como eh, llevado sus ideas y dijo un día, ¿sabes qué? Todo el mundo tiene que trabajar con web services, mandó un correo y el que no usa web services es despedido y ahí pasó nomás. Y de pronto hoy día Amazon Web Services es una de las cosas más importantes de Amazon. Y lo mismo tenía una política de no decir nunca que no. Y en el fondo si tú eres jefe y te preguntaban, oye, ¿puedo hacer tal cosa? Si querías decir que no, tenía que entregar como una justificación del no. Y entonces siempre estuvimos en contra de esa lógica de que nos dijeran que no, porque la tecnología no, porque es muy caro, no, porque la seguridad, no sé, en fin. Entonces ya teníamos de todas maneras una mentalidad con HANA en torno a esa lógica. Entonces lo que hicimos fue que trabajamos con ese cliente y efectivamente aprovechamos algunas de las herramientas que tenía en ese caso Office 365 y tenía una serie de herramientas con las cuales pudimos construir en semanas ya teníamos algunos prototipos, ¿no es cierto? Y en unos pocos meses teníamos una aplicación móvil, teníamos un sistema de gestión de no conformidades de ISO 9000, un sistema tipo scorecard donde podía la gerencia general ver los detalles, ¿no es cierto?, de los temas financieros, pero en un dashboard con indicadores. De hecho, teníamos dos aplicaciones móviles, una como para los clientes y otra aplicación que se podía usar en operaciones. Eh, o sea, desarrollamos, no sé, al menos unos 6 plataformas tecnológicas utilizando, ¿no es cierto?, una serie un poco lo que vamos a hablar más adelante, ¿no es cierto?, utilizando tecnología que permitía hacer esto en semanas y meses y no en... Y en el fondo los meses era porque, bueno, estaba el tema de la preparación, pero la verdad es que ya en pocas semanas uno podía tener prototipos. Así que pasaron varias cosas. Por otro lado, en esa época nosotros se nos ocurrió escribir un artículo en Medium que tuvo bastante éxito, donde hablábamos acerca de cómo la tecnología podía ayudar eventualmente a superar ciertos temas de la pandemia. Y ahí entonces la gente de CEPAL vio este artículo, y empezamos a ganar visibilidad y nos preguntaron, y justamente uno de los primeros trabajos que nos pidió la CEPAL fue, bueno, cómo recuperamos la economía post pandemia. Y ahí estuvimos investigando y armando, ¿no es cierto?, un modelo de los distintos tipos de cosas que se podían hacer, ¿no es cierto?, para la recuperación de la economía, que incluían justamente el utilizar transformación digital de manera lo más masiva posible para que las empresas pudieran, en el fondo, tener operaciones más eficientes, poder hacer las cosas, y para eso había que utilizar tecnología, ¿cierto?, que fuera de muy fácil uso y metodologías que permitieran, ¿no es cierto?, que esto se hiciera sin grandes inversiones, porque más encima las empresas iban
van a estar golpeadas económicamente post pandemia, pedirle además que inviertan grandes sumas en tecnología iba a ser complejo. Pero por otro lado, si no tenían tecnología, no tenían cómo sobrevivir, porque justamente lo que empezó a ocurrir fue que se empezó a necesitar cada vez más que la gente utilizara tiendas electrónicas, que tuviera comunicación digital, que hubiera flujos digitales en el fondo, y la gente empezó a acostumbrarse a eso, una costumbre que no se ha acabado. Por lo tanto, hoy día las empresas tienen una exigencia digital mucho mayor post pandemia. Entonces, nosotros sabíamos que eso iba a ocurrir y había que pensar entonces cómo resolverlo. Por otro lado, estábamos nosotros mismos, cómo escalábamos, cómo nos transformamos. Y ahí empezamos, y un poco la foto que ven ahí, donde está Hannah y estoy yo vestido de Darth Vader, empezamos a hacer un programa para la comunidad, justamente, que se llama We as a Service, donde empezamos a enseñarle a las pymes, a las startups, a solopreneurs, etcétera, cómo utilizar tecnología de la forma más simple posible. Y pueden verlo en YouTube, tenemos un montón de programas, enseñamos casi todos los temas y justamente nuestra idea era, bueno, ¿cómo agilizamos este proceso? Y también para nosotros mismos, o sea, el mismo hecho de ponernos a hacer contenido, de empezar a vender distintos tipos de cuestiones en línea y todo, nos planteaba el desafío de una empresa que era de 2 personas en ese momento, que estaba creciendo a 3, qué sé yo, para poder atender y mucha gente, ¿cómo lo íbamos a hacer? O sea, de hecho, siendo una empresa de 4 personas, terminamos siendo asesores de un holding completo de retail. ¿Cómo lo hacíamos? Bueno, era cómo teníamos tecnología que nos permitiera hacer esto de la forma lo más simple posible. Y eso nos fue planteando el desafío de ir desarrollando también nuestra propia tecnología y de ir armando, ¿no es cierto?, un esquema que permitiera trabajar de forma muy rápida, entregarle resultados muy rápidos a los clientes, sin que fuera un dolor. Porque en el fondo la tecnología ya dejaba de ser un fetiche, dejaba de ser una cosa como, oye, la quiero usar porque me tinca y todo, sino que porque efectivamente era imposible pensar en que pudiéramos vender, nosotros pudiéramos trabajar con muchos clientes si no usábamos tecnología, y por otro lado los mismos clientes si no la utilizaban iban a quedar atrás de cualquier cosa. Así que ahí es donde una de las cosas en las que empezamos a trabajar más fue en el concepto de la liberación, no code. ¿Y por qué le llamamos liberación? Porque en realidad, después de haber estado trabajando con HANA, tenemos más de 100.000 horas en el cuerpo de consultoría en transformación digital, en el mundo privado y en el mundo público. Imagínense lo que es en el mundo público. Fue los no, fue el no se puede, fue el necesitamos programarlo. Grandes proyectos muy costosos, estamos hablando de proyectos de millones de dólares a veces, que tardaban años y que nunca se implementaban. Entonces, siempre era una constante pelea con las áreas de tecnología, con los programadores, qué sé yo, es que esto no se puede, que esto es muy difícil, los expertos, que cada uno quería hacer un análisis más largo y el diseño de procesos detallados, bla, bla, bla. Entonces, básicamente se transformaba en algo en la cual los gerentes, y sobre todo los gerentes de las empresas medianas, por ejemplo, o también quienes quieren autoemprender, startups, etcétera, estaban atrapados básicamente en la necesidad de grandes inversiones tecnológicas y sentir que la opción era no tener nada o tener que invertir gigantemente en tecnología. Entonces, la clave era eliminar la complejidad de la tecnología. Y eso es lo que descubrimos. Entonces, el paradigma no code. ¿Ya? Y el paradigma no code consiste en eso. Eliminar la complejidad de la tecnología, eliminar los expertos, los programadores y todos los que puedan decir que no. De manera de tener herramientas que sean super plug and play. O sea, ¿qué pasa si tenemos una herramienta, una plataforma que resuelve todos los problemas solamente configurándolo con clics? Entonces, en un tiempo donde básicamente esto es lo que se llama la era de la atención, la era donde están todos viendo en TikTok, en Reels, qué sé yo, o sea, te pueden cambiar, puede elegir a otro en un 2x3. Por lo tanto, lo que uno necesita es tener todos los temas resueltos de clientes, en fin. Entonces, una plataforma que permitiera hacer todo eso, que ya tuviera todo preconfigurado y que no requiriera de ser experto en tecnología, creemos que esa era la solución. Y así lo fuimos probando en cada uno de los clientes y con las distintas personas que fuimos viendo. Entonces, con eso, con una plataforma como esa, con un paradigma como ese, el paradigma de el código no es lo importante, lo que importa es la funcionalidad. Con ese paradigma uno puede ir derribando los mitos de los que estábamos hablando. Entonces, nos vamos al primer mito, ¿no es cierto? Toma tiempo. El tiempo que tome implementar hoy tecnología con este tipo de plataformas en realidad va a depender de cuán bien diseñado está tu negocio. O sea, si tú tienes claro a quién le vas a vender, qué le vas a vender, ¿no es cierto? Si sabes qué cosas le interesan, cómo los puedes fidelizar y todo, con una plataforma no code tú simplemente vas a implementar esos procesos y los puedes tener implementados en horas o en días y luego te dedicas a hacer tu negocio.
Probablemente si te pones en ese momento a tratar de definir quién es tu cliente, cuál es el producto y todo, por supuesto el tiempo va a tardar más, pero eso ya es un problema de proceso de negocio. Porque en el fondo con una herramienta no code vas a poder tener, no sé, proyectos que normalmente sonaban como complejos. Un CRM, una tienda virtual, un sistema de ticket de soporte, un sistema de embudos de venta, en fin. Todo eso lo podrías construir en nada. ¿Cuál es la gracia de eso? Más allá de lo interesante que suene, oye, puedo construir esto en nada. Es que te permite tener herramientas y te permite tener piezas de negocio que normalmente son sofisticadas y sirven, ¿no es cierto? Como tener un embudo de venta, como tener, no sé, un lead magnet, una página de inscripción donde las personas quedan registradas, en fin, todas esas cosas, como normalmente no las podrías hacer porque son muy difíciles de hacer, estás quitando la posibilidad de tener herramientas que son buenas para vender más, que son buenas para aumentar la fidelización. Si tienes las piezas de Lego listas para llegar y usar, entonces sí vas a poder usar esas herramientas. Tienes en el fondo mayor libertad creativa. El tener herramientas no code lo que hace es... Entonces, por lo tanto, el tiempo es relativo. A lo mejor puedes demorar una cierta cantidad de tiempo, pero vas a implementar 20 estrategias ultra creativas para poder... que normalmente, sin ese tipo de herramientas, te habrías demorado a lo mejor meses o años, tal vez, en tener solamente una página de registro, un sistema de mail marketing, qué sé yo, todo eso. Entonces, los tiempos no solo se acortan en términos de que me demoro mucho menos en implementar cualquier cosa, sino que además en menos tiempo puedo implementar más cosas que podrían mejorar mi negocio y que hoy día se van haciendo cada vez más necesarias en una era como la era de la atención. Luego el mito de los expertos. ¿Ah? No, mire, lo que pasa es que necesito un experto en tecnología, un experto en base de datos, un experto, no sé, en embudos de venta, que sé yo, una serie de cuestiones que finalmente hacen que uno desista de comprar o de implementar tecnología. Porque dice, de ahí a que yo pueda contratar a toda esa gente, o sea, va a ser complicado, va a haber un costo de agencia y además va a ser muy caro. Pues la verdad es que la expertise más importante es la expertise en tu negocio. Lo que hemos probado con Hannah es que siendo consultores de tecnología, consultores de negocio y todo, las consultorías raramente sirven tanto. Sí permiten tener una mirada externa, pero eso debiera ser lo mínimo. En general lo que estamos haciendo hoy día, por ejemplo, es que le transferimos nuestro conocimiento de tecnología a las empresas, para que sea la misma empresa la que toma ciertas decisiones de mejora. Porque en realidad nadie conoce mejor el negocio que la misma empresa, o que tú como emprendedor, etcétera. Por lo tanto, esa es la expertise más valiosa. Ahora, aprender lo justo y necesario, saber lo que es un CRM, saber lo que es una gestión documental, saber lo que es un ticket de soporte, saber lo que es mail marketing, por supuesto que es muy importante. Pero lo justo y necesario, de manera que y por eso entonces tener una herramienta que ya tenga todas esas cosas prehechas, permite que sin tener un experto externo, sabiendo la expertise del negocio, puedo configurar mi negocio dentro de unas buenas prácticas que las puedo aprender. Entonces, lo que hago sin llegar a un nivel de configuración, por supuesto, excesivo, ¿no es cierto? Tomo esas mejores prácticas y aplico lo que sé de mi negocio sobre esas mejores prácticas. Entonces, en general, cuando tú tienes herramientas no-code como las que estamos hablando, ya vienen prehechos ciertos procesos, ciertas cuestiones que son básicas, que no hay mucho que innovar. O sea, innovar en mail marketing, innovar en CRM, innovar en ticket de soporte, no tiene mucho sentido. ¿Ah? Esas cosas hay que hacerlas por defecto de una determinada manera. Si eso ya viene preconfigurado, por supuesto lo adapto a mi lenguaje, al lenguaje de mi negocio, etcétera. Y hay que pensar que hoy día, en el fondo, hasta la expertise en análisis de datos ya ni siquiera la necesito. O sea, hoy día con GPT y con GPT Interpreter y todo, yo puedo tomar los datos, por ejemplo, de una de estas plataformas no-code donde tengo todas mis ventas, tengo los clientes, y la pongo y le pido a GPT que me lo interprete. Oye, dime cuáles son las tendencias, cuáles son los productos que está comprando más, cuáles son las tasas de qué sé yo, de churn, etcétera. Eso ahora ya se lo puedo preguntar. Entonces, cierro el ciclo completo. Tengo una herramienta no code que me resuelve los procesos y luego puedo analizar, ¿no es cierto?, utilizar inteligencia artificial de forma súper simple. Y finalmente, el mito del costo, ¿no es cierto? Sabes que esto me va a costar millones de dólares, va a ser impagable y todo. La verdad es que las cosas que costaban cientos, millones o decenas de miles de dólares ya dejaron de existir. O sea, hoy día los precios son mucho más accesibles. O sea, piensen ustedes nomás que con GPT, hoy día por $20 mensuales tienen analista de procesos, analista de datos, analista de recursos humanos, copywriter, experto en prospección, en fin, o sea, si tuvieran que poner eso en sueldo, por $20 no tiene ni sentido. O sea, es irrisorio. Entonces, la pregunta es, bueno,
¿Cuánto costaría, ¿no es cierto?, tener una herramienta que resuelva, no sé, pues ventas, clientes, soportes, cursos en línea, flujo de trabajo, encuestas, contenidos, ¿verdad? Eso normalmente habrían sido, quién sabe cuántos millones, la cantidad de herramientas y todo. Que si digo, hay una herramienta no code que permitiera hacer todas esas cosas, o un conjunto de herramientas no code, el ahorro es gigantesco. Entonces, tiene un ahorro por un lado porque el tiempo de setup, todo lo que dijimos antes, te ahorraste en expertos, te ahorraste en tiempo, etcétera, y además los precios están mucho más bajos de las tecnologías, ¿no es cierto?, donde tengo que desarrollar todo. Desarrollar nunca va a ser una muy buena opción en general. El desarrollo es algo que como opción debiera ocurrir solo cuando realmente tengo que hacer algo muy específico o cuando voy a hacer una herramienta que luego le voy a prestar servicio a otra persona con esa herramienta, en algo muy, muy específico. Entonces, si se fijan, tenemos ahí un mundo, ¿no es cierto?, de cómo resolver esto. O sea, y lo pudimos probar. O sea, la pandemia nos mostró que había que acelerar la digitalización sí o sí, porque en el fondo si no uno queda fuera de la competencia, pero todo el mito, ¿no es cierto?, de que, oye, requeriría expertos, requeriría programar, requeriría gastar mucho dinero, ¿no es cierto?, esto va a tomar mucho tiempo. Por el paradigma low code, no code, ¿no es cierto?, el tener herramientas que hoy día resuelven los procesos de forma directa es el camino. Tomar una de estas herramientas, meter mi proceso, meter mi expertise y simplemente ponerse a ejecutar, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, pero ¿puedo yo? ¿Puedes realmente tú? Y ahí viene todo ese miedo, ¿no es cierto?, de la tecnología. Entonces, en el siguiente video, para que lo esperen ahí en el correo, vamos a hablar de primero, con ejemplos cómo esto ocurre, porque a lo mejor puede ser muy abstracto, que yo diga, sabes que en realidad las herramientas no code, tú llegas y tomas un proceso y lo implementas y está ahí. Ya, pero como necesitas imaginártelo. Bueno, en el próximo video vamos a verlo. Vamos a mostrar también un conjunto de pasos que hemos definido para que todas estas cuestiones funcionen, para que exista esta digitalización, y te vamos a entregar algunos tips, ¿no es cierto?, para poder superar un poco este miedo a la tecnología. Porque muchas veces da como miedo, es como, oye, estas cuestiones súper difíciles, me sobrepasa la tecnología. Hemos escuchado muchas veces esa frase. Así que eh, nos estamos viendo en el siguiente video. Aquí voy a reposicionar esta cosa. Y por algún motivo no. Ahí tiene el QR si es que quieren conectarme en LinkedIn. Y eso, nos vemos en el siguiente video para ver en la práctica cómo realmente puedes digitalizar y cómo estos mitos realmente, efectivamente, son solo mitos. Que esté muy bien.